Hola con todos, con la familia Selah, buenas noches. Les saluda a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Después de unas cuantas semanas o meses creo, nuevamente estamos con ustedes y por esta red social, esperando, hermanos, que siempre sea de bendición. Según la programación me ha tocado una vez más en este momento pues hablar y meditar juntos en el libro de Marcos, en el primer capítulo. Muy gustoso, hermanos, de poder estar con ustedes. Yo estoy ahorita en la ciudad de Moyobamba, en la región San Martín. No sé si alguien de ustedes de repente conoce nuestra hermana Yoriville, siempre la que está viajando de un lugar a otro, ¿no? Que el Señor lo bendiga. Muy bien, hermanos, creo que los horarios son asincrónicos y vamos a meditar en esta hora en el primer capítulo de Marcos. Pero antes de todo vamos a orar y vamos a dirigirnos a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este momento, en este tiempo, una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por siempre, Señor, hacer de nosotros aquellos hijos, Señor, que de una y otra manera usted nos perdona. Y danos siempre el entendimiento para que nosotros seamos obedientes a ti. No solamente te tengamos como un concepto, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que tengamos una decisión, sino que prioricemos, Señor. Tú sabes, Padre bendito, cómo estoy delante de ti. Perdóname. Perdona, Señor, al resto de tus hijos, de tus hijas, Señor, que solamente tú conoces, pero te necesitamos, Señor, cada día. Te necesitamos, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio. ¿A quién más nosotros podemos ir? Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, pidiéndote que nos ayudes, Señor, y abra nuestro entendimiento. Oramos confiando siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta noche vamos a hablar de un tema muy importante. Marcos, vamos a dar lectura, hermanos, en forma breve tal vez, son 45 versículos, y de luego vamos a dar un repaso viendo qué es lo que nos está enseñando aquí en este capítulo. Dice la palabra del Señor, predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras,
y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca que remendaban las redes. Y cuando los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente. La levantó e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Hermanos, el relato de este capítulo nos habla de un comienzo transformador. Marcos no hace una introducción tan fuerte, una introducción de repente, diríamos, dándole tanta vuelta
Marcos hace una introducción así directo. ¿Y qué es lo que dice? Que Jesús es el Hijo de Dios. No hace una introducción extensa, sino que va directo al punto. Y es aquí donde Jesús inicia su ministerio, estableciendo un nuevo comienzo para la humanidad, un llamado al arrepentimiento, a seguirle y a experimentar su autoridad y compasión. La preparación. Dios siempre prepara, usted sabía, creo eso, de que Dios siempre prepara lo que va a hacer. Y en este caso, usa a Juan el Bautista para cumplir la profecía. Una profecía que ya estaba dicho muchos años atrás. Porque recordando que del último profeta para iniciar los evangelios, o sea, en este caso para Mateo, hay un tiempo aproximado que es considerado el tiempo del silencio, que es por algo de 400 y tantos años. Entonces, 400 años atrás, ya estaba dicho por algunos de los profetas, por Isaías, por Malaquías, si no me equivoco, acerca de la preparación del camino. Y para hacer esta labor no podía ser otro, sino Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hacía? Preparar el camino, anuncia arrepentimiento y llama a un cambio real de vida. Antes de que Jesús transforme nuestra vida, el corazón debe humillarse. El arrepentimiento abre la puerta a los nuevos comienzos. Jesús se identifica con nosotros. ¿Por qué razón? El bautismo de Jesús, Él se bautizó ¿para qué? Para identificarse con la humanidad, aprobar el mensaje de Juan y para iniciar públicamente su ministerio. Porque si no hubiese hecho eso, pues, ¿cómo podría hablarse o decirse acerca del ministerio de Juan? El mensaje de Juan, que Juan decía, arrepentíos. Jesús, de hecho, no tenía de qué arrepentirse, pero él se bautizó para identificarse. En consecuencia, él en su bautismo, en consecuencia, el cielo se abre y el Padre declara: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Antes de servir necesitamos identidad. Dios también declara sobre nosotros su amor cuando nos acercamos a Él. La tentación en los 40 días de prueba, Jesús enfrentó soledad, hambre, pero no se queda ahí, sino que vence. Todo comienzo será probado. Lo importante no es evitar, sino enfrentar, pero del lado de Cristo. Jesús trae un nuevo llamado. Tras el encarcelamiento de Juan, Jesús anuncia su mensaje. Juan es encarcelado y Jesús de inmediato inicia su ministerio. ¿Y qué es lo que dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Llamado al arrepentimiento. Se puede entender que de repente es un remordimiento, pero no es remordimiento. Es dirección nueva, es humillación. El arrepentimiento es entender de que nosotros no somos los que decidimos por nuestra vida.
el llamado a creer en el Evangelio, a confiar plenamente en Cristo, el llamado a seguirle. Porque ¿qué fue lo que hizo? Jesús llama a los pescadores. ¿Y quiénes eran estos pescadores? Ahí nos habla en la palabra del Señor. Simón, Andrés, Juan, y el otro fue y su hermano Zebedeo. Hijos fueron de Zebedeo, ¿no? Entonces, llama a 4 personajes, que todos ellos eran pescadores. Y ellos, en los registros encontramos de que no dudaron, sino que dejándole de inmediato lo que estaban haciendo, lo siguieron. Incluso los hijos de Zebedeo dicen que lo dejaron ahí a su padre con los jornaleros. No les importó nada las redes que estaban remendando y se fueron y lo siguieron. Jesús llama a pescadores comunes: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dios nos llama a gente preparada o capacitada espiritualmente, porque hay gente muy preparada en algunas áreas. Y vemos en la Biblia a un tal Pablo. Pablo no era un pescador. Pablo no era tal vez un ingeniero. Pablo no era de repente un turista. No. Pablo era una persona muy, muy preparada, pero en el área espiritual. Pablo no sabía dónde estaba. Al igual que, por ejemplo, Lucas. Lucas en la Biblia nos encontramos. Y era un médico. O sea, era una persona preparada, pero espiritualmente necesitaba de Dios. Vemos en la palabra del Señor a un tal Nicodemo. Era un rabí, un maestro de la ley. Él conocía. Tal vez como nosotros, que conocemos un versículo, 2 versículos, no sé cuántos, que conocemos cuántos libros tiene la Biblia, en fin, podemos conocer muchas cosas, pero en el área espiritual tal vez estamos navegando a oscuras. Pero Dios eso es lo que hace. ¿Quieren un personaje más? Vamos diciendo de Moisés. Moisés era un hombre muy preparado en el reino de Egipto. Pero cuando fue llamado por Dios, ¿él qué dijo? Yo no soy una persona de fácil palabra. O sea, él dio a entender de que no podía hablar. Pero Dios siempre capacita. Entonces podemos entender de que Dios llama a hijos que capacita. Y el seguimiento pues exige también dejar hábitos, prioridades. En este caso, los hombres dejaron redes, pero siempre trae propósito. Jesús muestra su autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad. Y sobre los demonios, pues vemos ahí de que libera a un hombre oprimido en la sinagoga, públicamente. Y sobre la enfermedad, sana a la suegra de Pedro y a muchos más. Eso es lo que hacía. Cuando Jesús entra en un lugar, entra también su poder, entra su autoridad, entra su compasión, entra su amor. Y necesitamos pues volver a confiar en su poder para sanar,
liberar y restaurarse. Jesús prioriza la oración. Este puntito que tal vez muchos padecemos o sufrimos en estos tiempos con la oración. Y yo quiero agregar algo más, el ayuno. Pero aquí vamos a ver con la oración. Y esto vamos a un área donde es muy conocida, la administración del tiempo. La multitud lo buscaba, pero antes de todo necesitaba estar en comunión con el Padre. ¿Y cuál era el mejor horario que Jesús escogió? Fue en las mañanas. Fue en las mañanas. El poder espiritual nace en la intimidad con el Padre. No es falta de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos teniendo en cuenta las prioridades. Y una de nuestras prioridades debe ser de estar en comunión con el Padre. Y por último, pues vemos de que Jesús toca lo intocable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que Jesús toca a un leproso. Y ustedes saben muy bien quién era un leproso, a quién se le consideraba un leproso y dónde debería de estar un leproso. Y Jesús, pues, sabemos, leímos de que el leproso se va y se acerca y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús responde, quiero, sé limpio. La lepra representaba pecado, representaba vergüenza, y ellos tenían que ser totalmente aislados. Y Jesús rompe normas religiosas para restaurar al hombre, no solo sanándolo, sino tocándolo. Jesús quiere tocar esas áreas de nuestras vidas que creemos intocables, heridas, vergüenza, culpas, pecados. Él no solo perdona, Él restaura y también salva. Muchos de nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles que tal vez no son vistas por la gente que nos rodea. Tal vez estamos luchando con malos pensamientos, con malas intenciones. Tal vez nuestros ojos están guiándonos a cosas indebidas. Tal vez nuestra boca está hablando cosas que no se debe. En fin, hermanos, en nuestra vida puede haber tantas cosas. Y tal vez creemos que Dios no lo importa. A Dios sí lo importa. Yo entendí algo, que si estamos aún con vida es porque Dios siempre tiene un propósito. Entonces, entendamos de que Dios está dispuesto para perdonarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Y producto de todo eso, pues, la salvación. Y por último, Dios quiere darnos un nuevo comienzo. No mañana, no pasado, no este próximo año. El nuevo comienzo Dios quiere hoy. Pero iniciemos igual que Marcos 1, con arrepentimiento, con fe y una decisión firme de seguirle. Si no tenemos esa decisión, no tenemos una fe y no nos humillamos a Dios,
ese nuevo comienzo puede alejarse poco a poco de nuestras vidas. Y tal vez mañana sea ya demasiado tarde. Estamos a tiempo, estamos en una hora o en un tiempo donde todavía el Señor nos ha favorecido, donde todavía Dios nos permite estar a cuentas con Él. Hermanos, que esta reflexión pues nos ayude a entender de que Dios siempre tiene un nuevo comienzo para nosotros. Pero no posterguemos más el tiempo, sino dejemos de que Él sea aquel que dirige nuestras vidas desde hoy. Dejemos todo en sus manos y confiemos siempre en Él, sabiendo que en sus manos siempre nosotros estamos seguros. Gracias, hermanos, por este tiempo. Saludos a cada uno de ustedes y cómo no decirlo con mucha esperanza que nos volveremos a ver en los próximos días, Dios nos permita siempre, para poder una vez más meditar juntos en la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, y con eso estamos finalizando esta meditación. Gracias, Padre, una vez más. Te agradecemos por lo que nos has permitido. Siempre, Señor, considerando de que el arrepentimiento, nuestra fe y la decisión de seguirle sean aquellos, Señor, acciones que tomen en nuestra vida la prioridad para estar siempre delante de ti y buscarle, Señor, a usted como nuestro Señor y Salvador. Provee, Señor, siempre sabiduría a cada uno de tus hijos y danos las fuerzas, Señor, para estar en comunión siempre con nuestro Padre Celestial. Y si es posible, en las primeras horas del día. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a esta hermosa familia Selah. Bendice, Señor, a los administradores y provéelo siempre, Señor. Que cada meditación que se esté haciendo sea de bendición, Señor, para todos aquellos que tal vez no te conocen y este medio sea, Señor, la fuente de bendición para ellos. Gracias, Señor, y fortalece siempre la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.